TV Terra, el canal del Ecuador pluricultural. Noticias, coberturas, entrevistas, ruedas de prensa. Toda la información en la web. Con la llegada de cada uno de ellos. Ellos ya están por llegar. Hacemos un solo paquete, las 23 prefecturas. Así se va a hacer. Y las que se quieran sumar, porque se cambia. Muy buenos días, un saludo cordial a las compañeras y compañeros prefectos, viceprefectas, viceprefectos que nos hemos convocado a esta reunión de trabajo. Un saludo cordial a los medios de comunicación. Dos temas puntuales se van a tratar en esta reunión de trabajo. El primero de ellos, hacer una revisión conjunta entre todas nuestras instituciones para hacer un análisis de cuál es el monto que el Estado central, que el gobierno nacional le está adeudando a las prefecturas por diferentes rubros. Las asignaciones mensuales, los recursos de devolución del impuesto al valor agregado IVA, que en algunos casos superan los 20 meses de retraso, las asignaciones de la competencia de riego de todo el año 2015, así como otros temas fundamentales. El segundo tema que vamos a analizar en esta reunión es la transferencia de competencias que hizo el Consejo Nacional de Competencias entre los años 2014 y 2015, violando claramente lo que establece la Constitución. En su artículo 273, la Constitución establece que no habrá transferencia de competencias a los gobiernos locales sin la transferencia de recursos técnicos, humanos y financieros. Muy graciosamente, el Consejo Nacional de Competencia, con mayoría de delegados del Gobierno Nacional, hace la transferencia de la competencia de fomento a la producción con 0 recursos económicos. Hacen la transferencia de la competencia de medio ambiente con 0 recursos económicos. Vamos a analizar la posibilidad de hacer una demanda a la Corte Constitucional para que derogue esta disposición inconsulta e inconstitucional a nuestro criterio del Consejo Nacional de Competencias. Hablando del tema de la mancomunidad del norte del país, a esta fecha, a las 4 prefecturas, es decir, Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, el Estado, el gobierno central, le adeuda más de 46 millones de dólares. Vamos a escuchar también la ponencia de las prefecturas que han asistido aquí, de la prefectura, el compañero prefecto del Cotopaxi, la compañera viceprefecta de Loja, la compañera viceprefecta de Bolívar, para tener una posición conjunta, unánime, de nuestras prefecturas frente a la crisis que tienen nuestros gobiernos locales. Nosotros ya no hacemos solamente un llamado al gobierno central, exigimos que se transparente la información, exigimos que el ministro de Finanzas nos dé las cuentas claras y juntos definir un proceso de asignación y transferencia de recursos económicos para que nuestras instituciones puedan hacer una replanificación adecuada. La solución a esta situación no es desconocer la crisis, la situación, a la gravedad económica que tiene nuestro país y nuestras instituciones, no es insultar a los prefectos. La solución es dar una verdadera talla de estadista y demostrar que se puede gestionar adecuadamente la crisis. Primero, aceptándola. Segundo, entregando las cuentas claras. Y tercero, cumpliendo con los territorios. Los recursos que estamos exigiendo son los que nos garantiza la Constitución y la ley. Nuestras prefecturas no estamos demandando ni un solo centavo más al gobierno nacional, sino el que nos corresponde. El gobierno central no puede retener los recursos del pueblo
que le pertenecen a través de las prefecturas. El gobierno central está obligado a transferir automáticamente esos recursos. Como prefectos, nos sentimos en indefensión. Esta medida que estamos tomando bajo la coordinación de la Mancomunidad del Norte, del Conga y la presencia de otras prefecturas es por la falta de defensa institucional que no la ha podido asumir el CONGOPE. Esta organización de las prefecturas tiene que velar por los derechos de todas las prefecturas y territorios del país. Al no asumir una posición de defensa de nuestras instituciones, no nos queda más camino que autoconvocarnos, que analizar conjuntamente este tema y establecer una respuesta firme en base a la ley para que el gobierno cumpla con los territorios. Quiero agradecer la coordinación del prefecto Cubes y todos los prefectos y prefectas del Oriente, y también quiero agradecer la presencia de las prefecturas que no pertenecen a estas organizaciones. En el día de hoy vamos a establecer algunas resoluciones, pero de paso rechazamos también en conjunto la falta de asignación de recursos económicos del Estado central. Rechazamos la falta de una propuesta seria para solventar esta crisis y rechazamos también las insinuaciones de que el gobierno ha manifestado que debemos generar nuestros propios recursos. Le recordamos al gobierno central que los recursos que él cobra por aranceles, por impuestos, por tributos, legal y constitucionalmente, debe transferirlos a los territorios, debe transferirlos a los gobiernos locales. Eso dice la Constitución, eso está correctamente establecido en nuestro Estado ecuatoriano, y lo que se está haciendo es transferir el peso de la crisis a los más débiles, a los gobiernos locales. Procedo a darle la palabra al presidente del Conga, al prefecto Cube. Bueno, un saludo a los medios de comunicación, a los compañeros prefectos, prefectas, viceprefectas y viceprefectos aquí presentes. En realidad, en buena medida, el compañero prefecto Guillermo ya ha señalado y ha puntualizado lo que realmente nos preocupa. Ustedes, los medios de comunicación y la ciudadanía en general del país, ha sido fiel testigo que hemos venido señalando esta falta de oportunidad en los recursos desde ya más allá de 4 meses. Y esto significa que, sin lugar a dudas, en cada una de nuestras provincias ya tenemos serios inconvenientes en materia no solamente de la obra pública, sino también de los compromisos adquiridos con todo nuestro personal, en tema de sueldos, salarios, en tema de pagos a proveedores y todo lo demás. Es por esta razón que sí creemos oportuno volver a señalarle al país, y sobre todo esperemos que el presidente escuche lo que estamos nosotros aquí señalando, en el sentido de que nuestro rechazo es a ese tipo de pronunciamiento del presidente, en donde nos ha dicho que le estamos pidiendo la plata como le estuviéramos pidiendo algún tipo de limosna. Nosotros no le estamos pidiendo limosna, le estamos reclamando lo que nos corresponde por ley y por derecho. Y él dice que nosotros deberíamos ser más eficientes en lo que significa el ámbito administrativo. Yo no tengo el título de economista, soy abogado, pero sí le puedo decir al señor presidente, que es economista, que él debe entender que la recaudación que se hace a través del SRI es una recaudación a nivel nacional, y que inclusive nosotros, las provincias amazónicas, estamos generando gran riqueza para el país, y que de esa riqueza generada en la Amazonía no recibimos lo que deberíamos recibir vía impuestos. Entonces, si el presidente quiere que nosotros empecemos a ser recaudadores, lo haremos, pero pediremos y reclamaremos que se nos dé entonces lo que cada provincia produce, y ahí veremos cómo van las cuentas, ahí veremos cómo repartimos. Esa es la realidad. Entonces, el señor presidente, cuando se refiere a esos temas, debe entender
que como recaudador nacional a través del SRI tiene la obligación como administrador de emprender los recursos a cada uno de los territorios de manera como está puntualizada en la Constitución y la ley. Eso es lo que nosotros venimos diciendo. Basta ya de aquellos discursos, basta ya de aquellos insultos, basta ya de querer cargar el peso de este gran problema económico a quienes no lo tenemos. Nosotros simple y llanamente estamos exigiendo lo que por derecho nos corresponde. No nos olvidemos que ya nos hicieron una rebaja sustancial en el presupuesto de cada uno de los gobiernos seccionales. Hemos reducido el 12% de lo que han sido nuestros ingresos y nuestros presupuestos, entendiendo la magnitud de la crisis. Pero sin embargo de esto, el gobierno central persiste en no darnos los recursos y persiste en ese tipo de diálogos y yo diría insultos a los demás cuando lo propio es llamarnos a dialogar y tratar de entender cómo nosotros podemos enfrentar esta crisis. A lo que significa los gobiernos autónomos descentralizados amazónicos nos deben alrededor de 49 millones de dólares. Aquí está la compañera Guadalupe Llori, que es de Orellana. Ella tiene que recaudar de parte del gobierno central 8.889.000 dólares, Pastaza 6.388.000 dólares, el Napo 7.916.000 dólares, y así Sucumbíos, que ya está también en la Mancomunidad del Norte, Morona, Santiago, son 8.999.000 dólares. Tenemos Zamora Chinchipe con 9.248.000 dólares. No podemos nosotros seguir siendo los gestores de la riqueza que ha sido aprovechada por el Ecuador durante más de 40 años y ni siquiera recibir hoy lo que por ley nos corresponde. Esto, sin lugar a dudas, ha motivado nuestra presencia para nosotros hoy tomar resoluciones ya definitivas y plantear este tipo de soluciones. Creemos que cada uno de los prefectos del país está consciente de lo que les deben. Nosotros no estamos aquí por un tema político, eso quiero aclararlo. Aquí estamos de diferentes tendencias ideológicas y políticas, pero estamos aquí porque definitivamente creemos que tenemos que reclamar este que es nuestro derecho. En cuanto a las competencias ambientales, también tenemos el mismo problema. La mancomunidad dice plantear hoy simplemente es un reclamo constitucional, cuando nosotros en el CONCA hemos venido ya trabajando en este tema y sí hemos planteado una demanda a la Corte Constitucional porque no se nos quiere transferir con los recursos. Es importantísimo entender que nosotros, en lo que tenemos los limitados recursos, no podemos sostener la transferencia de competencias, porque simple y llanamente no tenemos esos recursos. El gobierno se ha manifestado permanentemente en que va a darnos esas competencias, pero que no nos va a dar los recursos. Ahí creemos que el gobierno está fallando y que sin lugar a dudas la Corte Constitucional tendrá que responder. Y esperemos que lo haga como es debido y no en función política. Compañeros, medios de comunicación, creo importante sobre todo hacer entender al gobierno central que aquí no venimos a discutir con él, venimos más bien a tratar de plantear soluciones concretas a este gran problema que hoy estamos viviendo en todo el país. No se olviden ustedes, hay ya zonas incomunicadas, como en Esmeraldas, que ha sufrido un embate terrible por la naturaleza, así también gran parte de la costa ecuatoriana, las carreteras destruidas y no tenemos los recursos para emprender en las reparaciones. Ya hay pronunciamientos de todos los prefectos en el país que nos deben el gobierno central. Con esto abro a ustedes cualquier tipo de inquietud que tengan y devuelvo la palabra al compañero Vidal. ¿Cuáles serían las acciones a tomar que dicen que bueno, se van a reunir para esto? ¿Cuáles pueden ser las posibilidades? Bueno, tenemos algunos mecanismos. El primero que hemos mantenido durante estos cerca ya de 3 meses ha sido llamar al diálogo. Respuesta cero del gobierno. Hoy vamos a apelar a mecanismos constitucionales y legales que garantizan la transferencia, por ejemplo, de competencias con recursos. Y también vamos a apelar a mecanismos legales para garantizar
que los recursos que nos adeuda el gobierno se entreguen efectiva e inmediatamente a las prefecturas. Si no tenemos respuesta del diálogo, de los mecanismos legales, ¿qué nos queda a los territorios? Asumir una posición conjunta más firme para hacerle entender al gobierno que la crisis no se puede endilgar a las prefecturas y a los gobiernos locales. Cuando hablamos de una posición más firme, ¿a qué nos referimos, señor prefecto? Mire, viene el diálogo, vienen las instancias legales, y bueno, tendremos que unirnos frente al reclamo de las poblaciones para asumir una posición firme que el país entiende. Hay que decirle al presidente que hoy estamos reunidos para nuevamente hacer propuestas y que esperamos una respuesta lógica, viable del gobierno central. Si tenemos insultos, si tenemos negativas, yo creo que la solución cae por su propio peso, será una posición firme desde los territorios, ya no pidiendo, sino exigiendo lo que por ley y derecho nos corresponde. Es decir, va a haber un ultimátum. Bueno, nosotros no hablamos de ultimátumos, nosotros seguimos con nuestras propuestas ejerciendo la función de representar a nuestros territorios. Si no tenemos oídos, iremos en los siguientes pasos. Señor prefecto, hace poco mencionó también que a nivel de Congope no se sienten representados. ¿Otra alternativa sería también ser un frente con lo que es la Mancomunidad del Norte y también el Conga? Eso es lo que hemos hecho en primera instancia. Unirnos, convocar esta reunión ampliada de las prefecturas de la Mancomunidad del Norte, del Conga y de otros prefectos que asistan aquí. Una de las resoluciones que vamos a proponer, que esperamos que sea acogida, por ejemplo, es pedir, con la firma de todas las prefecturas, a la presidencia del Congope que se llame urgentemente a una asamblea de las 23 prefecturas para analizar estos dos temas: competencias y recursos económicos, para que juntos, unidos y monolíticamente, como debe ser, las prefecturas hagamos una propuesta concreta al gobierno. Más o menos tener una cifra. Sí, bueno, muchas gracias, buenos días. En realidad nosotros no somos de ninguna de las dos organizaciones, pero como las otras prefecturas estamos sintiendo el peso de una deuda inconstitucional y que viola el derecho sobre todo del pueblo ecuatoriano, de las provincias, a que tengan acceso a sus obras. En el caso de Loja, la deuda asciende a $11.500.000, es decir, nos deben el 30% de nuestro presupuesto anual, lo que significa que realmente se nos dificulta seguir trabajando. Son las 3 alícuotas del presente año, pero también se nos debe por proyectos de riego desde el año, proyectos que van desde el 2014 al 2015, de manera que venimos arrastrando esta enorme deuda. Por eso estamos aquí, para sumarnos a la exigencia de que el gobierno entregue los recursos que constitucionalmente nos corresponde, pero que además no continúe amenazando que nos va a disminuir a más del 12%, nos va a disminuir más del presupuesto. Buenos días con todos y todas, gracias a los prefectos y viceprefectas. Primero, antes del rubro, quisiera dejar un posicionamiento claro. Que no nos mezclen con la instancia política electoral. De repente las reuniones de los prefectos y alcaldes dicen, estos ya están organizando para hacer un movimiento a la oposición. Absolutamente aquí vamos a tratar el tema de la deuda y de las competencias. Que no nos pongan en el grupo que nosotros estamos haciendo un grupo de oposición. Somos administradores de nuestros territorios y para lo cual requerimos esencialmente los recursos que tienen que definitivamente llegar. En el caso nuestro de la provincia de Cotopaxi, son alrededor de $8.200.000 que tiene una deuda desde el 2014 con las competencias de riego, todo 2015, 2016, apenas hasta diciembre está hecho las transferencias, igualmente la devolución del IVA. Aspiro a compañeros prefectos en este tema también no sea solamente el tema de los recursos, sino también las demandas independientes de las provincias que podamos debatir a nivel interno. Caso mío, el tema del aeropuerto internacional Cotopaxi, no necesito que pase lo mismo que está pasando en Napo, que está pasando en Salinas, parcialmente creo en Esmeraldas también. Entonces, estos temas vamos a tratar de manera responsable, como administradores,
y que no nos digan que nosotros estamos otro grupo de oposición. Absolutamente trataremos los temas administrativos y las necesidades constitucionales que tiene que dar. En ese marco estamos aquí reunidos. No siendo también parte de esta agrupación, creo que es necesario, como prefectos, responsablemente asistir, debatir, generar propuestas, pero también pidiendo la respuesta inmediata que es necesario tener. Muchas gracias. Miren, precisamente nosotros, una vez más, estamos aquí para exigirle al gobierno que entregue los recursos que por ley nos corresponden. El gobierno nacional sigue aplicando políticas de oídos sordos. Él sabe que la administración en territorio dependen de los ingresos establecidos en la Constitución. Y solo para decirles, en el caso de Carchi, los 7.068.000. Pero miren la diferencia. A Esmeraldas, desde el año 2014, en lo que respecta al riego y drenaje, se nos adeuda los 2.203.000. Se adeuda por IVA, que no nos han devuelto nada, $6.200.000. Por los meses de enero, febrero, iniciado un año, un periodo, nos adeudan en total 8.477.000, por reforestación 344.000, en total 17.227.000, sumado a un crédito que se hiciera al Banco del Estado para ir con obras emergentes, como son la construcción de 10 puentes, como es la construcción de 3 vías, emergencias, que hoy estamos colapsados. ¿Por qué? Porque desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, estamos en marzo, solo han hecho de transferencia 2.300.000. ¿Cómo nosotros podemos avanzar? Y es un préstamo, no es que nos están regalando, nos estamos endeudando para años y conseguir un recurso de $17.600.000. Y de eso solo han hecho un desembolso de 2.3. Por lo tanto, seguimos siendo golpeados en la estación invernal. Se siguen viniendo las lomas, las carreteras están colapsadas, los puentes están caídos. Y sin embargo se aduce o se dice que bueno, si solo 2 meses nomás debemos. Y vamos a ver qué tipo de administradores son. Ah, claro, él es un buen administrador porque recibe, según él, toda la plata del pueblo ecuatoriano. Esta plata que él la distribuye o la administra no es del recurso del bolsillo del señor o quien dirige este país. Es la plata de los ecuatorianos que hay que distribuirlas para poder avanzar en los territorios. Por ello entonces, es que el día de hoy, este debate, esta reunión es importante para nosotros. Y también demandar del CONGOPE una reunión urgente, porque ahí es que estamos todos aglutinados a las prefecturas y sin embargo de esto no hay pronunciamiento. Por lo tanto, saludo las prefecturas que se han incorporado, que no están en el CONGA, que no están en la mancomunidad, sin embargo todos estamos afectados frente a esta negativa del gobierno de querer entregar la plata de los ecuatorianos dividida a los territorios. Y en este caso no solicitamos dádiva a nadie, sino lo que por ley y derecho nos corresponde. Ese saludo cariñoso, igualmente fraterno, a todos los hermanos prefectos, prefecta de Esmeraldas, igualmente a las viceprefectas. En realidad hemos acudido a esta invitación, a esta reunión, porque estamos muy preocupados por las últimas amenazas del presidente de la República, Rafael Correa, que quiere hacer una reforma al cotaje y mediante la reforma bajarnos más los recursos presupuestarios a los diferentes niveles de gobierno. Y ya nos han quitado el 12% y ahora quieren quitarnos más recursos. No están quitando los recursos a los prefectos, ni a los alcaldes, ni a los presidentes de juntas parroquiales. Están quitando los recursos a los pueblos de nuestras provincias. Están quitando los derechos que por ley corresponden a nuestras provincias. Y eso sí, ya me ha preocupado de sobremanera y he creído conveniente ya participar de estas reuniones con la finalidad de sacar resoluciones que vayan
a exigir que se cumplan a cabalidad los derechos de cada uno de nuestros pueblos. Porque todo tiene un límite y creo que ahora ya estamos llegando a esos límites. No queremos más insultos, no queremos más burlas en contra de los diferentes niveles de gobierno. Queremos, exigimos respeto tanto a los derechos de nuestros pueblos y también a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Si el presidente de la República es elegido por el pueblo ecuatoriano, nosotros las autoridades locales también somos elegidos por nuestras provincias, por nuestros cantones y también por nuestras parroquias. Por lo tanto, exigimos ese respeto. A nosotros como Conga, en el último gabinete itinerante de Sucumbíos, el señor presidente públicamente ofreció devolvernos el IVA a las dos provincias de Orellana y Sucumbíos. Nosotros pedimos que sea para toda la región, ni a la región ni a las dos provincias hermanas de Sucumbíos Orellana, que nos iba a devolver el IVA en efectivo, dijo. Hasta la presente fecha no ha cumplido con ese ofrecimiento. Igualmente, nosotros como Sucumbíos Orellana pedíamos de que nos declaren como zonas deprimidas, porque fuimos las provincias que tuvimos el primer impacto de la baja del barril de petróleo. Yo sé que con el pasar de los días y de las semanas y de los meses, poco a poco el Ecuador también va a ir sufriendo este tipo de problemas económicos o crisis económicas que se está dando en el país por la baja del barril del petróleo. Tampoco no nos han declarado en zona deprimida, ni siquiera han insinuado el poder declararnos como zonas deprimidas. Igualmente tenemos el ofrecimiento que nos habían hecho de devolvernos el IVA, también el ofrecimiento que nos habían hecho también en el caso de Orellana, de la Universidad de Orellana. Habían primero ofrecido a la sociedad civil de Orellana. Luego, en la reunión del Conga, también nos ofrecieron a nosotros como Orellana. Y alguna autoridad fue no hace mucho a decir que no, que ya no nos iban a dar. Entonces, yo he reclamado fuertemente porque si no nos dan la universidad para la provincia de Orellana, que ha sido la provincia de Orellana que con un 67% de producción petrolera, antes, en tiempos de bonanza petrolera, mantuvo al país. Y ahora, aún pese a la baja del barril de petróleo, nosotros como Orellana seguimos pagando las deudas de la patria. Las deudas de la patria seguimos pagando, porque hoy ya han entregado el bloque 61 a Slumber, ya están entregando a Halliburton el bloque 15. Entonces, por favor, siguen llevándose los recursos de nuestra querida provincia de Orellana, pero igualmente nos siguen humillando sin querer dar por lo menos lo que significa la universidad para nuestra provincia, que tanta falta y necesidad hace a los recién graduados de nuestra provincia. Igualmente nos han ofrecido los puentes desde el Coca, Dayuma y Nezarango, los mal llamados puentes de la muerte, que ha sido un ofrecimiento desde la Asamblea Biprovincial Sucumbíos Orellana y que hasta la presente, pese al ofrecimiento en diferentes gabinetes itinerantes del presidente, ya sea en Sacha, en Loreto, tampoco los ministros han dado fiel cumplimiento a esos ofrecimientos. Entonces nosotros ya estamos llegando a un límite que en realidad va a haber que nosotros también vamos a llamar a grandes asambleas en nuestro pueblo, igualmente para ir decidiendo de esta manera, buscar que se respeten los derechos especialmente de nuestros pueblos, en el caso nuestro de la provincia de Orellana, y si estamos todos juntos, pues hoy sacaremos grandes resoluciones que por supuesto vamos a cumplir fielmente para poder recuperar los derechos que hasta la presente nos van quitando. Entonces, compañeros, pues aquí estamos y creo que van llegando más compañeros prefectos, sé que van a seguir llegando, y entonces vamos a esperar un poquito y luego pues resolveremos resoluciones que vayamos a dar fiel cumplimiento. Nosotros incluso estamos pidiendo que desde Sucumbíos comencemos a marchar. Llegan a Orellana, Napo, Pastaza, Cotopaxi, compañeros. Y así llegaremos a la capital de la República como amazónicos a exigir lo que por derecho nos corresponde a la Amazonía ecuatoriana.
Gracias. Hablando de la provincia de Orellana, Paulita nos decía esta mañana que las provincias que más producen son las que menos recaudan. Y esta es un ejemplo precisamente de Orellana, que produce el 10.4% del PIB del Ecuador y recauda el 0.23%. ¿Es eso correcto? Sí, eso es correcto, porque todas, en el caso de las compañías, ya sea transnacionales, nacionales, todas vienen y pagan el impuesto aquí en la capital de la República y no lo pagan en la provincia de Orellana. En primer lugar. En segundo lugar, pues también tenemos el problema de que todos los sectores petroleros están declarados en zonas estratégicas y las zonas estratégicas solo tiene competencia el presidente de la República o el gobierno, excepto los diferentes niveles de gobierno. Entonces eso hace que nosotros no podamos hacer ordenanzas, que podamos, o sea, cobrar todo este tipo de impuestos incluso a las petroleras. Y con respecto a lo último que usted dijo, que pues desde Orellana marcharían o se movilizarían, estarían dispuestos a movilizarse si es que el gobierno no les paga lo que les adeuda o no llegan a un acuerdo. Así es, si no llegamos a un acuerdo, porque primero es el diálogo, pero es un diálogo de sordos, ¿no? En todo caso, pues vamos incluso a agotar el diálogo. Si no es posible esto, pues ya lo hemos visto con las diferentes organizaciones sociales, no hay diálogo, igualmente lo está haciendo con nosotros los diferentes niveles de gobierno. Entonces, si no hay esto, pues nosotros tendremos que buscar alguna alternativa con la finalidad de hacer cumplir nuestros derechos. Y los derechos de nuestros pueblos. Estimados amigos. Buenos días a todos los medios de comunicación, buenos días Ecuador, señoritas, señoras prefectas y viceprefectas, compañeros prefectos. Gracias por lo de señorita. Con semejante belleza de flor de rosas en este mes de las mujeres. Quisiera en primer lugar agradecer y felicitar a Antonio y a Guillermo por esta excelente y brillante iniciativa, por convocarnos a los prefectos, a las señoras viceprefectas, para poder primeramente saludarnos y desearnos un lindo año 2016. Segundo, estamos presentes en Morona, Santiago, por algunos factores. Primero, estamos muy preocupados que se nos piense que los GAT somos, como quien dice, niveles de gobierno que debemos estar mendigando a alguien. Y debemos estarnos afiliando, pasándonos de partidos a alguien. No es correcto esta apreciación. Y además se quiere minimizar haciendo esta reforma de la COTAT, diciendo con este principio, si son autónomos, entonces funcionen con sus con sus fondos. Y nos están diciendo, no es posible vivir la autonomía y la descentralización recibiendo fondos del gobierno nacional. Y esta apreciación, esto no es correcto. Resulta que nuestra provincia también existe el SRI, existe la recaudación, ¿no es cierto?, de la movilidad, la matriculación, y todos esos fondos llegan al fisco nacional. Y lo único que hace este presidente o cualquier presidente es recaudar los fondos de todos los ecuatorianos y transferirlos. Este centralismo nos está matando a todos. Y sí pienso que aquí es la oportunidad, los prefectos, pensar que este centralismo, aplicando el principio de autonomía y descentralización, ahora es la ocasión de podernos a pensar cuál es la salida a estos procesos. Porque claro, nosotros vivimos la amarga experiencia, calificados de ser opositores, y entonces los que son opositores, entonces esperen, no hagan la cola. Y esto no es correcto, sino venimos a exigir una política pública, equidad para todos, es decir, recibamos, si gotea para todos, déjenos gotear para todos. Segundo, nosotros estamos sin recibir fondos del gobierno central, nos han transferido la plata, 8.900.000 dólares, para nosotros 9 millones. Y no tener 8 millones de dólares o 9 millones en cifras redondas, para nosotros significa paralizar obras de todo tipo, vialidad, puentes,
apertura de las vías tarabitas. En nuestro caso, tenemos ríos, entonces, motores fuera de borda. En nuestro caso, importante es decir, tenemos que ir en avión, es decir, aéreo. Entonces, nuestra situación es muy complicada, muy compleja, y venimos a decirle al señor presidente, simplemente lo único que le pedimos es que usted cumpla lo que dice la ley, nada más, no le decimos otra cosa. Y que no nos califique los que estamos aquí, los opositores, no somos opositores, somos prefectos de las provincias a cual pertenecemos. Y tercero, venimos a decir que nosotros estamos dispuestos de poder contribuir al desarrollo de este país. Estamos dispuestos de hacer el mejor y el mayor esfuerzo, como hemos venido haciendo, para que las obras de desarrollo que se han implementado sigan definitivamente siendo un parámetro fundamental para el desarrollo de todos los ecuatorianos. Y finalmente, en el caso de la provincia de Morona Santiago, vengo a decirle al presidente, por favor, presidente, las vías que están contratadas, Gualaceo Limón, y otros proyectos como Chihuinda, Gualaquiza, por favor, se le dé la mayor celeridad, porque a pesar de haberse invertido, en el caso de Gualaceo Limón, más de 64 millones de dólares, todavía la vía no está terminada. Venimos a pedirle al presidente, señor presidente, ponga más plata y termine esa vía. El caso de Gualaceo, Chihuinda, Gualaquiza, la construcción está muy lenta de esa vía. Entonces necesitamos un empujón de parte suya, presidente, para que se termine inmediatamente. Además, necesitamos puentes, porque allá tenemos ríos muy grandes, sobre el río Morona, para pasar el puente hacia el río, hacia San José de Morona, que es el límite con el Perú. Finalmente, venimos aquí también para decirles que queremos vivir en democracia. Queremos vivir en democracia y que los organismos de control, como la Contraloría, no se nos siga inventando esta institución del peculado para arrimarnos o arrinconarnos, sino más bien actúen en técnica, en derecho e cumplimiento de su deber. Porque si las auditorías hoy se están haciendo y tienen un tinte de presión política, dejan de ser auditorías, dejan de ser asesorías, simplemente se convierten en una especie de una persecución política. Y por eso venimos acá con un mensaje para decir que estamos dispuestos a poder contribuir, y en la reunión de prefectos presentaremos nuestro proyecto emblemático que creemos que debe contribuir a la salida de la crisis de este país. Y para todos los que no me conocen, soy Marcelino Chompín, prefecto de Morona Santiago. Muchas gracias. Bien, quiero agradecer primero al prefecto del Carchi y al prefecto de Pastaza por la invitación. Gracias a ustedes, señores prefectos. Quiero indicarles que el día martes, de esta semana, nos reunimos alrededor de 100 presidentes de juntas parroquiales, alcaldes y prefectos. Básicamente la mayor cantidad de asistentes fueron de juntas parroquiales a nivel nacional. Esto fue en Cuenca. Y claro, estuvo también el delegado del prefecto de Pastaza, el prefecto del Carchi, estuvieron varios, estuvo la viceprefecta de Cotopaxi, la viceprefecta de Loja, delegados de varias organizaciones. El punto es el siguiente: en el caso de la SUAY, ¿sí? Nos deben 150 millones de dólares a toda la provincia. Al gobierno provincial le deben 19 millones de dólares. Pero aparte de esto, aparte de las asignaciones normales, nos deben la devolución del IVA. No se está invirtiendo, deben 16 millones de dólares al Ministerio de Educación para construcciones de escolares. No se está a punto de quebrar las clínicas privadas y en este caso hospitales privados, porque la crisis del IES y del Ministerio de Salud le pasaron a las clínicas privadas. Con la famosa prestación de servicios, el Ministerio de Salud y el IES pagaban. El punto es el siguiente: no hay plata en el país, estamos quebrados,
el presidente de la República ahora quiere trasladar la crisis a los gobiernos locales y hacernos responsables, cuando hay que decirle a la ciudadanía que lo que hace el gobierno es recaudar fondos de ustedes, fondos de los ciudadanos, recauda y tiene que devolverlos a través de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Es un recaudador. Esa plata se ha gastado en deudas. Esa plata se ha gastado en burocracia, en oficinas pomposas, se ha gastado en cosas que no han resuelto los verdaderos problemas del Ecuador. Fundamentalmente, empleo, jóvenes que no pueden ir a las universidades, ciudadanos y ciudadanas que no pueden acceder a alimentos. Y claro, en este momento el problema es que lo único que tiene reserva en este país es la banca. Ojalá no se le ocurra ponerle la mano al encaje bancario, porque incluso nuestro dinero ya no tiene reservas, señores prefectos y prefectas. Ya no hay reserva en este país. Nosotros, lo que poco que vamos recibiendo no tiene respaldo. Y en esa línea, lo que creo es que hay que unirnos. Nosotros tenemos de la reunión en Cuenca una resolución que vengo a entregarles también a las dos mancomunidades, así se nos delegó. Venimos a entregar esas resoluciones y ver cómo los gobiernos locales podemos ir planteando ya una propuesta común, más allá de lo ideológico político partidista, una propuesta de cómo resolver el problema a nivel nacional. Y las resoluciones, con esto voy a terminar, las resoluciones que se plantearon en Cuenca, una de ellas es que definitivamente tenemos que ir a un modelo de autonomía tributaria. No puede ser que los ciudadanos sigan pagando dinero en sus provincias, en sus cantones, para que acá se gasten en ministerios de la felicidad, ministerios del baile, para que se gasten en oficinas de lujo, para que se despilfarre el dinero de los ecuatorianos y de los ecuatorianas. Lo que queremos es que ese dinero se quede en los territorios para empleo, para generación de producción agrícola, para producción industrial, y que el excedente venga al gobierno central y acá distribuya. Yo hoy en la mañana en una entrevista ponía un ejemplo. ¿Cómo puede ser que Orellana asoma como un recaudador, como el 0.4 de recaudación, y sin embargo aporta el 10% del Producto Interno Bruto Nacional? ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo lo que se recauda del petróleo se está declarando aquí en Quito, o en Cuenca, o en Guayaquil, que son las tres ciudades donde mayor recaudación existe. Pero sin embargo Orellana hace el esfuerzo de aportar al país sin considerar lo del petróleo. Yo creo que es el momento, señores prefectos, nosotros tenemos un modelo de ir a una propuesta autonómica, a una propuesta donde el dinero que se recauda se queda allí, armamos nuestros propios sistemas de renta internas, cobramos todos los impuestos y negociamos con el gobierno en base al PIB de cada provincia, se le entrega la diferencia y nosotros nos quedamos con una parte. Esa es la propuesta, por lo menos, que yo he hecho a los señores prefectos. Y eso va a cambiar incluso la matriz económica, porque cada provincia va a dedicarse a producir lo que sabe hacer. ¿Me explico? Es decir, que lo recaudado por el petróleo se quede en la provincia y el excedente, no se quedará todo, pasa para un fondo de solidaridad nacional y administra el gobierno central. Pero el próximo año Orellana tendrá, o el Azuay o Zamora, tendrá que crecer en el Producto Interno Bruto, en otras actividades. Y así vamos cambiando incluso la matriz, para que la gente tenga trabajo y empleo en sus territorios. Con esto, señores presidentes, quiero agradecerles, muy amables por la invitación y siempre a las órdenes. A continuación vamos a dar la palabra al señor prefecto de Zamora y Chinchipe, el señor Salvador. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Saludos para todas y todos, señoritas, señoras y señores de los GAP provinciales, medios de comunicación. Y en gran medida creo que ya los colegas prefectas lo han manifestado, la preocupación, la deuda que existe desde el gobierno central a
a los GAD provinciales. En el caso de Zamora Chinchipe son $9.200.000 lo que nos adeudan en este momento. Nos dieron unos $100.000 luego de algún reclamo público que se hizo y ahí ha parado todo. Nos dijeron que nos iban a dar en papeles, por último se esperaba que aunque sea nos den en papeles para ver luego cómo utilizamos esos papeles, sin embargo no tenemos ni en papeles. Entonces esta es una preocupación con las consecuencias ya manifiestas aquí de no poder cumplir con la planificación que tiene la institución en todo el territorio provincial. Se ha dicho que no hay dinero y efectivamente vemos que esa es una de las razones. Pero ¿por qué no hay recursos? Esta es la gran pregunta. En un país tan rico como el Ecuador, resulta que no hay recursos. Y nosotros estamos insistiendo, algo que lo dijimos hace 5 años atrás, cuando el precio del barril de petróleo estuvo alrededor de $95. Ya lo dijimos, porque en ese tiempo, por un lado se pagaba a Petroamazonas $12 para que nos saquen un barril de petróleo y años más tarde terminaron ese trabajo para Petroamazonas y entregaron a través de los contratos de prestación de servicios la explotación del petróleo en manos de las empresas privadas como Petrooriental, como Petrochina, a quienes se le pagaba no $12, sino $42. Ese problema no ha terminado aún hoy. Revisaron esos precios de ese contrato de servicios, bajaron a $35. Cuando para Petroamazonas se le pagaba $12. Lo que nosotros debemos insistir, colegas prefectos, pueblo ecuatoriano, es que se haga lo que se hacía con Petroamazonas hasta cuando cerraron Petroamazonas. ¿Por qué seguimos regalando los petrodólares para Petrochina a 35 cuando podemos pagar a Petroamazonas los $12 y fortalecer esta empresa pública para que cumpla ese papel? En otros países se nos ha dicho que se paga $6, $7 por extraer un barril de petróleo. ¿Por qué se pagaba Petroamazonas 12? Nos han dicho porque el petróleo ecuatoriano es un petróleo malo, es un petróleo pesado y por eso cuesta mucho más que la media internacional. Pero ¿por qué se sigue pagando 35? Y se sigue vendiendo hoy en promedio a $20 el barril. Solo un economista de la talla del presidente Correa compra naranjas en 35 para vender en 20. Eso no lo haría ni mi abuelita que no tuvo la suerte de ir ni al primer grado. Esta es la razón del por qué se ha dicho que el gobierno no tiene la culpa de la crisis. Es verdad, de la bajada del precio del barril de petróleo, eso es un tema internacional. Correcto, el precio del barril de petróleo, pero no del contrato suscrito entre este gobierno y las empresas que este rato están sacando el barril de petróleo. Ahí están los recursos para recuperar y redistribuir a los gobiernos provinciales y todos los GATS, y no estar ahora con ese cuento de que, según ellos, la autonomía viene con la parte financiera. Ya lo han dicho los colegas prefectos, la parte financiera, si quieren lo hacemos, vamos a esa reforma tributaria y que todo se quede en nuestros territorios. Y toda la producción petrolera de la Amazonía se quede en la Amazonía y vamos encontrando los mecanismos para la participación al gobierno nacional. Pregunto, ¿dónde va a cobrar el presidente de la República? ¿Y con qué va a hacer tanta pompa de su gobierno? ¿Y con qué van a bailar? ¿Y con qué van a hacer yoga? ¿Y con qué van a hacer todo el despilfarro que vemos todos estos tiempos? Esto no es un asunto de salir y coger un micrófono y decir, la autonomía se habla con la autonomía financiera. No, señores, están haciendo fiesta con plata ajena. Si quieren ir a una autonomía financiera, vamos allá. No tenemos ningún inconveniente. Y nuestros territorios y nuestros pueblos sabrán desarrollar las iniciativas y sabremos salir adelante. El problema aquí es que todo ecuatoriano trabaja y hay un zángano, como las abejas zánganos que se chupan la miel que trabajan las obreras. Eso está pasando en el Ecuador. Todo el pueblo ecuatoriano trabaja todos los días y hay alguien que se chupa esa miel y ese alguien está en Carondelet. Ese es el problema. Por otro lado, ¿cuánto facturan empresas
como Claro están facturando por sobre los 6.000 millones de dólares anuales, alrededor de 2.000 millones de dólares anuales entre Movi y Claro de utilidad. ¿Cómo así? En un tiempo de terrible crisis, el Ecuador, y hay un señor Carlos Slim, que gracias a un contrato firmado entre los lindos revolucionarios con Carlos Slim sí tiene la oportunidad de ganar cerca de 2.000 millones de dólares anuales, mientras el pueblo ecuatoriano se bate en la miseria. Tiene que revisarse esos contratos, en este caso con las telefónicas celulares. Se revisa esa participación, se quede lo que debe quedar para los inversionistas, pero una parte de eso tiene que venir pues a paliar la crisis que vive el pueblo ecuatoriano. ¿Dónde está el bravo Correa hablando para revisar esos contratos a quienes les ha premiado en tiempos de revolución? Ahí está la plata, y esos recursos tienen que venir a redistribuirse aquí para los pueblos. Finalmente, entre tantas cosas, el Congope, dirigido por Alianza País, recibe del Banco Interamericano de Desarrollo 60 millones de dólares. Se supone que eso es para compartir con los gobiernos provinciales. Por lo menos en el caso de Zamora Chinchipe, cero. En el discurso dicen que son un gobierno que actúan sin banderas, sin ver banderas políticas. En la práctica, ¿a dónde se está yendo esos 60 millones de dólares? Solo nos utilizan para justificar esos créditos, pero no sabemos dónde se va esa plata. Así que reclamamos al Congope también hacer las cosas con imparcialidad. Finalmente, no puedo dejar de exigir al gobierno nacional. El eje vial número 4, del lado del Perú, se ha concluido el trabajo de esta carretera internacional. Acaba de darse una reunión binacional de los alcaldes del norte del Perú y del sur del Ecuador, reclamando que se concluya el primer tramo Yangana-Bellavista de 101 kilómetros y se proceda a contratar el segundo tramo Bellavista-Puente Internacional de la Balsa. ¿Por dónde se están yendo? Turnos con frecuencia internacional, pero si nos vamos a ver cómo está ese tramo, realmente es un verdadero vía crucis ese tramo en el sector de la ciudad de Zumba. Vemos cómo se construyen bonitas carreteras, hasta de 8 carriles en algunos sectores de la patria. Bien por ellos, pero ¿por qué tiene que haber dinero solo para hacer carreteras hasta de 8 carriles en algunos lados de la patria? ¿Y por qué nosotros tenemos que seguir en unos caminos de herradura yendo buses de 40 pasajeros? Y todavía buses con turnos de orden internacional. Esas son las realidades que se bate el pueblo ecuatoriano, por lo que nos reunimos acá para reclamar estos asuntos. Gracias, compañeros. De la provincia de Sucumbíes. Señores medios de comunicación, señoras prefectas, señoras viceprefectas, señores prefectos, llegar a todos ustedes con un cordial saludo de parte de mi compañero Guido Vargas. El día de hoy no se encuentra, no es porque no quiso venir, sino que por la disminución de nuestro presupuesto, para no afectar el presupuesto de toda la provincia, tocó disminuir personal. Y las personas que salieron se reunieron con el señor presidente de la República en días pasados que estuvo entregando una obra. El señor presidente les dijo, él no tenía por qué votarlos, yo los voy a apoyar, pongan, presenten su denuncia, que yo los respaldo. Y el día de hoy el señor prefecto tiene que presentarse a rendir sus versiones. Por esa razón no pudo venir y pedirles 1000 disculpas por la no presencia de él. Aquí estoy yo en representación de nuestro prefecto Guido Vargas. Esta no es una problemática que afecta a quienes administran la provincia. Esta es una problemática que afecta a todos los ciudadanos de todas las provincias. Se socializa un presupuesto participativo dándole a la gente cuál es la necesidad prioritaria para ellos. Es un presupuesto que tiene que ejecutarse a partir de enero. ¿Y qué le decimos a la gente si vemos que los presupuestos de enero y febrero aún no han sido transferidos al gobierno provincial? ¿Qué les decimos? Señores, tengan paciencia. Las necesidades de la gente no son de tener paciencia, no son de tener que ellos estar esperando la voluntad. A nosotros como provincia de Sucumbíes nos están adeudando 10.974.000 dólares, tanto de riego y drenaje, tanto de IVA y tanto de las alicuotas. Aparte de eso, como provincia de Sucumbíos, del año 2012 se ejecutó un puente, el puente sobre el río Guarico, con presupuesto del gobierno provincial,
que pasan los 12 millones de dólares. Hasta el día de hoy hemos presentado todos los informes, se ha hecho la entrega del puente. ¿Y qué nos dicen? No hay recursos, no podemos pagarles. Les hemos dicho que busquemos las soluciones, ya que no nos pueden dar los recursos, esos 12 millones de dólares que nos deben, que nos den aunque sea puentes que se encuentran en los diferentes ríos. ¿Qué nos dijeron? Esos puentes ya están vendidos. Tenemos la solución nosotros que les estamos poniendo, pero ellos en vez de darnos la solución, nos ponen más trabas y más trabas. Aparte en el tema de competencias, nos reunimos los compañeros de la Mancomunidad del Norte y dijimos que no vamos a aceptar las competencias sin recursos. A los días que ellos se enteraron de eso, el Ministerio de Ambiente empezó a ponernos trabas. Ya no nos daban licencias ambientales, ya no nos daban permiso para concesionar minas. Todo empezaron a poner trabas a la provincia de Sucumbíos. En definición dijeron, vean, si ustedes no aceptan, obligatoriamente les vamos a transferir los recursos, les vamos a transferir la competencia sin recursos y aparte de eso les vamos a perjudicar y les vamos a poner trabas y no les vamos a dar los permisos que ustedes necesitan. Hablamos que los recursos salieron de la Amazonía, están en la Amazonía y seguimos dando como Amazonía recursos para el país. Pero como provincia de Sucumbíos nosotros nos sentimos totalmente decepcionados. Tenemos un hospital que lo están construyendo hace 3 años atrás. El tema de ventilación, aires acondicionados ya se quemó. El hospital ya nos dijeron que el proceso se dio de baja y que ya nadie quiere coger la construcción de ese hospital. Y en el hospital que actualmente tenemos en la provincia, les doy un ejemplo. A una mujer no le pueden hacer cesárea porque el señor presidente ha dicho que las cesáreas salen muy caras y que como mujeres tenemos que dar a luz normal. ¿Y qué hacen en el hospital? A las mujeres le preguntan si tienen seguro. Si es que tienen seguro, le hacen cesárea. Si no tienen seguro, la mujer tiene que estar sufriendo para dar a luz normal. La semana antepasada murió una niña, la tuvieron a la señora desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Viendo que no pudo dar a luz normal, le hicieron cesárea, la niña muerta. ¿Y qué dijeron? No es culpa de nosotros. El presidente dijo que todo está muy caro, que la cesárea sale muy cara y que tienen que dar a luz normal. Nosotros como provincia nos encontramos totalmente defraudados. La riqueza que se da al país, no tenemos vías, no tenemos educación, no tenemos salud. Nuestra gente, el desempleo total. Las empresas están botando a nuestra gente y trayendo gente de otros lados. Entonces nosotros nos encontramos totalmente abandonados. Entonces decirles, compañeros, que las soluciones que se tomen sean las mejores para todas y todos los ciudadanos de la provincia. Gracias aquí y esperemos que las resoluciones no vayan ciertamente en que dicen que somos de Alianza País y que nosotros luchamos por los beneficios de todos, cuando nos estamos dando cuenta que solamente trabajan por el beneficio del yo personal. De medios de comunicación, compañeros prefectos, compañeras prefectas, viceprefectas, los dirigentes, quienes han estado a la cabeza, Guillermo y Antonio, gracias por la invitación. Estoy en delegación de nuestro prefecto, doctor Vinicio Coloma Romero, por las agendas que tiene mucho que hacer en su provincia, no ha podido venir, pero aquí estoy en la delegación y aquí estamos juntos para poder dialogar, sacar la resolución. En primer lugar, pues, decir que en todas las provincias, todo el Ecuador, estamos afectados, que no tenemos recursos. No sé, el gobierno nacional ya nos deja, a mi provincia, no sé, más que nada, ya nos deja sin sueldo 2 meses a los trabajadores y empleados. A los contratistas igual no podemos pagar. Igual nosotros hemos estado haciendo los proyectos de vialidad. Igual ahorita estamos afectados lo que es fenómeno del Niño. Se fueron ya en algunos sectores, pues ya las viviendas, los ríos se terminaron y entonces hemos contratado las máquinas ya muy particular y entonces no hemos podido pagar. Todo eso nos está afectando. Parece el gobierno nacional dice, allá que se acaben, pues ya no quiere saber de nosotros. Más que nada la parte rural está bastante afectada. Hoy que se tome esa resolución y está una deuda de 6.900.000, más o menos, ¿no? A mi provincia, todo eso estamos muchísimos, creo, no solo a mi provincia, a nivel del Ecuador. Y entonces aquí hoy será tomada la decisión, pues no podemos dejar nosotros para nuestro pueblo, para nuestra gente que sufran de lo que es de salud, educación, todo eso. Y entonces hoy será tomada la resolución. Muchas gracias.
también rechazamos esa propuesta que ha venido por parte de ciertos grupos de los señores presidentes de las juntas parroquiales, de lo que significa un proyecto en el que quieren gobierno nacional, nace de este grupo que ha sido, sin lugar a dudas, controlado, manejado, un rechazo general de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. También quiero indicarles que el CON en función, en ejercicio y en la práctica de los derechos de los amazónicos. Con esto queremos agradecerles infinitamente y decirles que vamos a hacerles llegar a todos los medios de comunicación las resoluciones adoptadas en esta reunión y que también vamos a señalar y puntualizar nuestra inconformidad de lo que ha sido a través del CONGOPE. Lo que hemos venido nosotros sufriendo es simple y llanamente un aislamiento. Hemos frecuentemente señalado que lo que queremos es la unidad del Ecuador, pero la unidad para buscar precisamente solventar, resistir y salir de esta crisis. Con esto yo les agradezco, Guillermo, gracias compañeros prefectos y prefectas, viceprefectas y viceprefectos, gracias por acudir a esta convocatoria. Sabemos que lo que ustedes hacen hoy es simple y llanamente defender el derecho de cada uno de sus territorios. Con 11 prefecturas presentes acá, estamos defendiendo esos derechos. Y estos 11 prefecturas no defienden simplemente a nuestros territorios. Estamos entendiendo que todas las prefecturas del Ecuador, incluso aquellos que no quieren hablar y que tienen deuda, incluso de aquellos, defendemos porque creemos en la solidaridad y que además de eso debemos incentivar esta unidad que no busca reclamar, sino que busca simple y llanamente tratar de buscar y orientar soluciones reales en cada territorio. Muchas gracias, señores. De las provincias que acompañan acá, compañeras viceprefectas, compañeros, tengan ustedes muy buenos días, y en representación de la provincia de Orellana, acá acompañado de la compañera prefecta, ya está en uso de las vacaciones, pues hoy he hecho la responsabilidad de la prefectura. Quiero saludarles y decirles que desde la provincia de Orellana nosotros nos mantenemos firmes con las propuestas que ha iniciado. He escuchado al rato del prefecto de la SUAI que manifestaba pues, de que podemos nosotros manejar nuestros propios recursos. Yo creo que como Orellana nosotros estamos en la capacidad de hacerlo y por lo tanto pues las resoluciones que el día de hoy se tomen acá en conjunto nosotros respaldaremos, lo acogeremos y tomaremos las mejores decisiones dentro de nuestra provincia. Y asimismo rechazar pues algunas imposiciones que se quieren dar por grupos en este caso, porque a nivel de las juntas parroquiales a nivel nacional hay una propuesta de ley que anteriormente fui partícipe del análisis. Esperemos que eso no se dé paso. Esperemos que se pelee más bien una propuesta de ley que hemos presentado a los amazónicos para que desde la Asamblea Nacional se tomen las mejores decisiones en beneficio de las provincias amazónicas. Muchas gracias y continuamos pues, con la reunión y esperemos la tarde a ver qué sucede.